Buenas noches, mi nombre es Albairis García Peralta. Este es el grupo número 2, el cual estará dando un análisis de la primera parte del libro de Daniel Goleman, Inteligencia Emocional. Yo de una vez iniciaré con la primera parte del cerebro emocional. ¿Para qué sirven las emociones? El autor inicia con una frase: solo se puede ver correctamente con el corazón lo esencial, pertenece invisible para el ojo. En la frase, Goleman utiliza el término emoción para referirse a un sentimiento con su pensamiento característico a estados psicológicos y biológicos y a una variedad de dependencia actual. Luego de la frase da inicio a la historia de un matrimonio. Este es el último momento de la vida de Gary y Mary, un matrimonio que habían entregado su vida a Andrea, su hija de 11 años, a quien una parálisis cerebral terminó confinando a una silla de ruedas. La familia bajaba en un tren que se precipitó a un río. Pensando solo en su hija, Andrea, el matrimonio hizo todo lo posible para salvarle la vida. Lograron sacarla por una ventanilla y ponerla a salvo en el equipo de rescate. Instante después, el vagón terminó sumergiéndose en las profundidades y ambos perecieron. Se pueden decir que los sentimientos del corazón, que el amor, pueden más que la razón, por lo que la historia de Andrea nos da una visión de un acto de amor y valentía, donde tenemos un motor que nos guía y nos induce a reaccionar muchas veces de forma diferente y a actuar con la única elección posible para enfrentar algunas situaciones difíciles. Debemos recordar que tenemos diferentes emociones y que cada una nos impulsa a tener una reacción diferente a otras. De acuerdo a cada emoción, ella nos hará ayudar a cómo va a ser la reacción en ese momento. El ser humano debe ser realista y enfrentarse a la vida. Es decir, que el que tiene los ojos que vea y el que tiene los oídos que oiga. Para bien o para mal, los sentimientos predominan sobre la razón. También muchas veces nos encontramos obligados a buscar soluciones en hechos pasados, lo que encadena una reacción automática sugiriendo una acción que marca a la emoción a una respuesta diferente, pudiendo ser el miedo, la tristeza, moldeada por el miedo cultural. Y a medida que va desapareciendo, van apareciendo otras, según la interacción y aprendizaje que nos deje el entorno. Gracias. Mi compañera Yarolin continuará con el siguiente tema. Hola, mi nombre es Yarlin García y les estaré hablando sobre cuando la pasión desborda la razón. Fue una terrible tragedia. Matilda, una niña de 14 años, quería gastar una broma a sus padres y se ocultó dentro de un armario para asustarles cuando estos, después de visitar a unos amigos, volvieran a casa pasada medianoche. Pero Bobby y su esposa creían que Matilda iba a pasar la noche en casa de una amiga. Por ello, cuando al regresar a su hogar oyeron ruidos, Bobby no dudó en coger su pistola, dirigirse al dormitorio de Matilda para averiguar lo que ocurría y dispararle en el cuello apenas ésta salió gritando por sorpresa del interior del armario. 12 horas más tarde, Matilda falleció. Y la verdad es que el miedo que nos lleva a proteger del peligro a nuestras familias constituye uno de los legados emocionales con que nos ha dotado la evolución. El miedo fue precisamente el que empujó a Bobby a coger la pistola y buscar el intruso que creía que merodeaba su casa. Pero aquel mismo miedo fue también el que llevó a disparar antes de que pudiera percatarse de cuál era su blanco, antes incluso de que pudiera reconocer la voz de su propia hija. Según afirman los biólogos evolucionistas, este tipo de reacciones automáticas ha terminado inscribiéndose en nuestro sistema nervioso, porque sirvió para garantizar la vida durante un periodo largo y decisivo de prehistoria humana, y más importante todavía, porque cumplió
con la principal tarea de evaluación, perpetuar las mismas predisposiciones genéticas en la progenie. Sin embargo, a la vista de la tragedia ocurrida en el hogar de esta familia, todo esto no deja de ser una triste ironía. Hasta aquí mi parte. Saludos, mi nombre es Domeris Peña Martínez. Voy a estar hablando acerca de impulsos para la acción. En este tema, al principio podemos ver una historia de una señora que su vehículo se encuentra atascado en un remolino de nieve. Inmediatamente esta señora se ve en esa situación, empieza a tener ataques de ansiedad y esa ansiedad se convirtió en miedo, porque la ansiedad trae consigo el miedo. Entonces, más adelante esa persona sale de esa situación, sigue adelante y ve un accidente. Ella inmediatamente piensa que el miedo que ella tuvo en ese momento de que su vehículo se quedara atascado en el remolino la protegió en parte, porque si no hubiera sido por eso, también ella sería parte de ese accidente. Entonces, aunque a veces pensamos que el miedo es malo, también el miedo nos puede proteger. También este tema trata de las emociones. La emoción significa en el verbo latino movere, que significa moverse. Cada emoción tiene consigo una acción, aunque en el momento no podamos verlo, pero sí tiene consigo una acción. Porque podemos ver o imaginarnos que cada vez que tenemos una emoción, por ejemplo miedo o enojo, tenemos una acción. O sea, cada emoción trae una acción. También le voy a estar hablando de dos grandes emociones que todos los seres humanos tenemos, que es el enojo y el miedo. Voy a empezar a hablar del enojo. El enojo se denomina como un sentimiento desagradable que una persona utiliza con nosotros. Por ejemplo, una persona que actúa de una manera incorrecta hacia nosotros, eso nos enoja. Podemos ver que el enojo tiene dos causas, podría decirse así, que es una causa externa y una causa interna. La causa externa, un ejemplo de esta sería cuando vemos a una señora en la calle y hay otras personas que le están faltando al respeto, inmediatamente nosotros nos enojamos porque es algo que no es correcto, no está bien. Entonces esa sería una causa del enojo, que sería la externa. Y la causa interna es cuando nosotros tenemos problemas personales o problemas, pensamientos del pasado, y esos pensamientos desagradables nos llevan al enojo. Esas son las dos causas. Y el miedo es una reacción que se produce ante una situación, ya sea en el momento o sea imaginaria, una acción que nos deja paralizado, nos deja sin poder actuar en el momento, nos paraliza. ¿Por qué? Porque tenemos miedo en ese momento. El miedo da lugar a una enorme cantidad de trastornos psicológicos. Entre estos están lo que es la fobia, los ataques de ansiedad, como ya había mencionado, y ataques de pánico. Esos son algunos de lo que trae el miedo, algunos de los problemas psicológicos. También es importante que nosotros podamos aprender a manejarnos, podamos aprender a cómo debemos tratar nuestras emociones, cómo podemos sobrellevar nuestras emociones. Debemos aprender a dominarlas, porque si nosotros dejamos que las emociones nos dominen a nosotros, vamos a tener grandes problemas. Es por eso que debemos de saber cómo vamos a manejar, un ejemplo, el enojo o el miedo ante una situación que estemos. Porque vemos que el enojo trae una acción. A través del enojo nosotros podemos cometer errores, porque muchas veces nos enojamos y actuamos sin pensar en las consecuencias que puede traer. Al igual que el miedo nos estanca, no nos deja pensar, no podemos avanzar, porque nos quedamos
pensando en nuestra mente que no vamos a salir de ese problema, entonces el miedo viene a nuestra vida y nos inunda. Y algo muy importante es que cada uno de nosotros debemos aprender a manejar nuestras emociones, porque las emociones no son malas, porque están en nuestra vida, son parte de nosotros no podemos cambiar eso. Sin embargo, debemos saber cómo debemos tratarla, cómo debemos llevarla día a día. Y estas dos emociones están en nosotros siempre y debemos aprender a cómo vivir con ellas. Muchísimas gracias, espero que puedan entender acerca de este tema que es muy importante, acerca del enojo y el miedo. Y para finalizar, el miedo y el enojo son emociones que están en nosotros. Muchísimas gracias. Saludos, mi nombre es Roxana Vázquez y yo le estaré dando continuación al tema de los impulsos para la acción. Uno de los principales cambios biológicos producidos por la felicidad consiste en el aumento de la actividad de un centro cerebral que se encarga de inhibir los sentimientos, es decir, que controla estos sentimientos y aquieta los estados negativos que generan preocupación o cualquier estado negativo. Al mismo tiempo, aumenta toda la carga de energía que poseemos. En el cambio fisiológico, el ser humano posee una sensación de sensibilidad que esta hace que el cuerpo se recupere con más rapidez de la excitación biológica provocada por las emociones que nos perturban. Esta condición le facilita al cuerpo reposo, entusiasmo y disponibilidad para enfrentar cualquier tarea que se esté llevando a cabo. La excitación y los sentimientos de ternura activan el sistema parasimpático. Este sistema nervioso engloba un conjunto de reacciones que implican a todo el cuerpo y dan lugar a un estado de calma y relajación. En cuanto al arqueo de las cejas, este aparece en los momentos de sorpresa, lo cual nos proporciona información sobre un acontecimiento inesperado. Ya hablando de lo que es la tristeza, la principal función de la tristeza consiste en asimilar la pérdida, ya sea la muerte de un ser querido o un engaño, lo cual provoca la disminución de energía. Y mientras más depresivo estemos, más enlentece nuestro metabolismo corporal. Estas predisposiciones biológicas a la acción son modeladas por nuestras experiencias más importantes y por el medio cultural que nos ha tocado vivir. Por ejemplo, la pérdida de un ser querido, lo cual provoca tristeza y aflicción, y que de esta manera expresamos aflicción o guardamos en nuestra intimidad. Hasta aquí mi parte, muchas gracias. Mi nombre es Yomery Tavares y les hablaré acerca de nuestras dos mentes. En un sentido muy real, todos nosotros tenemos dos mentes, una mente que piensa y otra mente que siente. Estas dos formas fundamentales del conocimiento interactúan para construir nuestra vida mental. Una de ellas es la mente racional, la modalidad de comprensión de la que solemos ser conscientes, más despiertos, más pensativos, más capaces de ponderar y reflexionar. El otro tipo de conocimiento, más impulsivo, más poderoso, aunque a veces ilógico, es la mente emocional. La dicotomía entre lo emocional y lo racional se asemeja a la distinción popular que existe entre el corazón y la cabeza. Saber que algo es cierto en nuestro corazón pertenece a un orden de división distinto, de algún modo a un tipo de certeza más profundo que pensarlo en la mente racional. Existe una proporcionalidad constante entre el control emocional y el orden racional sobre la mente, ya que cuando más intenso es el sentimiento, más dominante llega a ser la mente emocional y más ineficaz y en consecuencia la mente racional. La mayor parte del tiempo estas dos mentes, la mente racional y la mente emocional, operan en estrecha colaboración, entrelazando sus distintas formas de conocimientos para guiarnos adecuadamente a través del mundo. Habitualmente existe un equilibrio entre la mente racional y la mente emocional.
Un equilibrio en el que la emoción alimenta y da forma a las operaciones de la mente racional. Y la mente racional ajusta y a veces censura la entrada procedente de las emociones. En todo caso, sin embargo, la mente emocional y la mente racional construyen como vernos dos facultades relativamente independientes que reflejan el funcionamiento de circuitos cerebrales distintos, aunque en muchas ocasiones pues estas dos mentes están exquisitamente coordinadas porque los sentimientos son esenciales para el pensamiento y lo mismo ocurre a la inversa. Buenas, mi nombre es Nayeli Fernández y yo estaré hablando sobre el desarrollo del cerebro. Para comprender mejor el gran poder de las emociones sobre la mente pensante y la causa frecuente del conflicto entre los sentimientos y la razón, debemos considerar la forma en la que ha evolucionado el cerebro. A lo largo de los millones de años de evolución, el cerebro ha ido creciendo desde abajo hacia arriba, por así decirlo, y los centros superiores constituyen derivaciones de los centros inferiores más antiguos. La región más primitiva del cerebro es el tallo encefálico. Este se halla en la parte superior de la médula espinal. Ese cerebro rudimentario regula las funciones vitales básicas como la respiración, el metabolismo de los otros órganos corporales y las reacciones y movimientos automáticos. De este cerebro primitivo o tallo encefálico emergieron los centros emocionales que millones de años más tarde dieron lugar al cerebro pensante o neocórtex, ese gran bulbo de tejidos replegados sobre sí que configuran el estrato superior del sistema nervioso. A partir del lóbulo olfatorio comenzaron a desarrollarse los centros más antiguos de la vida emocional, que luego fueron evolucionando hasta terminar recubriendo por completo la parte superior del tallo encefálico. En esos estratos rudimentarios, el centro olfatorio estaba compuesto de unos pocos estratos neuronales especializados en analizar los olores. Un estrato celular se encargaba de registrar el olor y clasificarlo en unas categorías relevantes como comestible, tóxico, sexualmente disponible, enemigo o alimento. Y un segundo estrato se encargaba de enviar señales reflejas a través del sistema nervioso para, ordenando al cuerpo las acciones que éste debía llevar a cabo, como por ejemplo comer, vomitar, escapar, cazar o aproximarse. Con la aparición de los primeros mamíferos emergieron también nuevos estratos fundamentales en el cerebro emocional. Estos estratos rodearon el tallo encefálico en modo de una rosquilla, en cuyo hueco se aloja el tallo encefálico. A esta parte del cerebro que envuelve y rodea el tallo encefálico se le denominó sistema límbico. Este nuevo territorio neural agregó las emociones propiamente dichas al repertorio de respuestas del cerebro. Cuando estamos atrapados por el deseo o la rabia, cuando el amor nos enloquece o el miedo nos hace retroceder, nos hallamos en realidad bajo las influencias del sistema límbico. Hasta aquí ha sido mi parte y los dejaré con mi compañera Dariana, quien estará dando continuidad al tema. Buenas, mi nombre es Dariana Vilorio Santana y yo les voy a continuar exponiendo acerca del tema desarrollo del cerebro. La evolución del sistema límbico puso a punto dos poderosas herramientas, la memoria y el aprendizaje. Dos avances realmente revolucionarios que permitieron ir más allá de las reacciones automáticas y con ello las respuestas para adaptar la inteligencia para la supervivencia. Todo esto conlleva la toma de decisiones, el discernir entre lo bueno y lo malo y diferenciar los olores. Esto mediante el crinencéfalo, que en una definición literal es el cerebro nasal, un bulbo olfático conectado del sistema límbico. El neocórtex, por otra parte, es la región que planifica, comprende los sentimientos y coordina nuestros movimientos. En los Homo sapiens se caracteriza por ser más grande que en otras especies. Es el asiento del pensamiento y los centros de los datos que integran la información a los sentimientos. Agregó un
agregó una reflexión acerca del sentimiento y consigo nos permitió sentir acerca de las ideas, el arte, los símbolos, y las imágenes. Consigo trajo la supervivencia de las especies, las estrategias, la planificación a largo plazo y otras estrategias mentales. Este nuevo estrato permitió el comenzar a matizar la vida emocional. Un ejemplo de esto, el amor. La estructura de este nuevo extracto cerebral permitió comenzar a matizar la vida emocional. Un ejemplo de esto, el amor. Las estructuras límbicas generan un sentimiento de placer y de deseo sexual, pero con la aparición del neocórtex y consigo las estructuras límbicas, permitió que se generara un vínculo entre madre e hijo que nos permite el desarrollo del ser humano. El neocórtex permite un aumento entre la sutileza y la complejidad de la vida emocional. Un ejemplo de esto es sentir sentimientos acerca de nuestros propios sentimientos. La región emocional es el sustrato que creció y se desarrolló nuestro cerebro pensante. Todo esto mediante circuitos neurales, mediante miles de circuitos neurales, Esto es a lo que a los centros le da un poder para influir en el cerebro general y consigo en los centros del pensamiento. Muchísimas gracias.